Contenido de Uninorte.co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Good afternoon and good morning in Australia. On behalf of the fifth version of Cátedra Global, we want to give you a warm welcome to the event Oportunidades de Estudio y Beca en el Exterior, Queensland University of Technology, in which we are honored to count with the special participation of Patrick Hartney, Regional Coordinator for Europe and Americas, and Leonard Fitzpatrick from the Engineering Department. Welcome, Patrick and Leonard. It's a pleasure to have you here. Hello, Fiorella. Thank you very much for having us today, and muy buenas tardes todos. Buenas tardes. Adelante. Bienvenidos. Gracias. Bueno, Fiorella, le quería agradecer primero a ustedes, a la Universidad del Norte, por tenernos hoy en día. Hoy vamos a hablar un poquito. Yo soy Patrick Hartney. Y vamos a hablar hoy un poquito sobre nuestra universidad y las oportunidades para los estudiantes de Uninorte para llegar a estudiar a Australia. Y más en específico, mi colega Leonard Fitzpatrick va a hablar un poquito más sobre el programa que tenemos firmado con Uninorte, mucho más específica en términos de el programa, las materias que se pueden hacer con nosotros. Entonces, él lo va a hacer al final y el programa, hoy en día, vamos a hacerlo en inglés y en español. Entonces, yo voy a empezar con un poquito más sobre Brisbane, donde estamos nosotros aquí en Australia, y igualmente sobre nuestra universidad, cómo es ser un estudiante de QUT, como nosotros nos llamamos aquí, y otras oportunidades disponibles para nuestros estudiantes. Entonces, vamos a hablar, ¿dónde está QUT? ¿Dónde está nuestra universidad? Nosotros estamos en Brisbane, que es la capital de nuestro estado de Queensland. Si a ustedes les gusta un poquito el clima más calorcito, podemos decir, de Australia, nosotros estamos localizados al norte, somos un clima subtropical de Australia. En este momento ya estamos en el área de invierno. Hoy está haciendo 22 grados, entonces el clima es muy bello. Tenemos muchas playas muy cerca de nosotros. Y además, como pueden ver, nuestros campus tenemos dos sedes. Tenemos la sede de Gardens Point Campus, que pueden ver en el medio de la ciudad, en la parte verde. Ese es el Gardens Point Campus. Y a la izquierda, como a 2,5 kilómetros, tenemos la sede de Kelvin Grove Campus. Esta sede es un poquito más pequeña, pero en realidad tenemos un bus que llega de un campus al otro cada 10 minutos y generalmente lleva 10 minutos para llegar del transporte de cada campus. Entonces, no lleva mucho tiempo. Al igual para nuestros estudiantes, nada más para que sepan, tenemos una parada de ferry que es como un barco para los estudiantes de QUT y ustedes pueden, dependiendo de dónde están viviendo en la ciudad, hay muchos estudiantes que llegan en barco directamente a sus clases, que es algo muy, muy único como parte de QUT. Ahora, en las áreas de Gardens Point Campus tenemos las áreas de negocios, derecho, ciencias, tecnología y, como ustedes pueden ver, ingeniería, que es algo muy importante para saber para los estudiantes de Uninorte, además de arquitectura. En este campus tenemos casi 32,000 estudiantes, entonces es un campus grande, es un campus muy moderno, pero al mismo tiempo tenemos unos edificios antiguos de cuando la universidad era obviamente muy más joven. Ahora, en el otro campus de Kelvin Grove, aquí es este campus es un poquito más pequeño en términos de población estudiantil. Tenemos como 20,000 estudiantes, pero en áreas mucho más grandes. Ahora, tenemos las áreas de industrias creativas, educación, salud y ahora el otro programa que ofrecemos aquí es nuestro colegio de inglés. Y eso es importante de saber esto porque para los estudiantes que están llegando a estudiar en QUT, por ejemplo, con nuestra articulación con Uninorte, si ustedes como estudiantes no tienen el lenguaje o el inglés para poder entrar directamente a QUT y a nuestros programas, ustedes pueden hacer un programa de inglés
adentro de QUT, de la universidad. Y es por eso que tenemos que este campus es muy importante, porque tenemos muchos estudiantes internacionales en este momento. ¿Por qué QUT? Ahora, QUT en realidad no es una universidad muy, nada más tenemos 26 años de ser universidad, entonces es una universidad muy joven. De los estudiantes internacionales que tuvimos 9,000 estudiantes internacionales, la mayoría, el 92% estuvieron muy contentos con su experiencia estudiantil aquí en la universidad. Como dije anteriormente, tenemos más de 50,000 estudiantes de 140 países del mundo. Entonces es un lugar muy bello, van a conocer muchos estudiantes australianos, pero al mismo tiempo se van a dar cuenta que hay muchos estudiantes de todas partes del mundo llegando a estudiar en QUT. En términos de los rankings, esto es importante saber específicamente si ustedes están pensando en no nada más, especialmente para los estudiantes de Colombia, con Colfuturo, si quieren tener tal vez un poquito más de financiamiento, unas becas de ellos, es importante saber que las universidades de aquí, de Australia, tienen que tener en los mejores 200 del mundo. Y igualmente en las áreas del estudio también es muy importante que estén en los mejores 200. Ahora, en términos de los rankings mundial, estamos en el 179 en el mundo y somos número 9 en Australia para The World University Rankings en el 2020. Fuimos el número 1 en Australia y el número 14 mundial en Times Higher Education para universidades jóvenes del mundo. Entonces, estamos rankeados muy altamente en estos casos. Y también número 3 y número 16 en el QS Top 50 Under 50 de 2021. Ahora, para las áreas de estudios, las clasificaciones de ingeniería en las áreas de civil y estructural, estamos en las mejores 100 universidades del mundo. Y eso es muy importante, como les digo, porque si están pensando en llegar a una universidad y tener becas del exterior, o en este caso como Colfuturo, ellos están buscando que QUT esté en las mejores 200 del mundo. Y ahorita, como pueden ver, estamos en las mejores 100 del mundo como partes de ingeniería. Y ya para terminar, algo que es muy importante para nuestra universidad es que nosotros ocupamos el puesto de número 39 en el mundo como el indicador de conexión entre empleadores y estudiantes. Y eso es importante saber esto porque para nosotros la universidad no es nada más para que ustedes como estudiantes terminen de estudiar, pero al final del día es encontrar trabajo, algo laboral en las áreas de sus estudios. Y es una de las razones que nosotros nos llamamos The University for the Real World, la universidad para el mundo real, porque queremos que al final de sus estudios pueden trabajar y tener esas áreas laborales con empleadores al final de sus cursos. Y eso es algo muy importante para QUT. Igualmente trabajamos con empresas grandes mundiales como Boeing, SAP, Huawei, Google, Shell, BMW, pero al mismo tiempo trabajamos muy cercanos con empresas más pequeñas y medianas como parte de los programas de los estudiantes aquí en QUT. Otra de las otras cosas que se van a dar cuenta es que QUT ha invertido mucho en las áreas de instalaciones, casi $500 millones en los últimos 6 años aquí en QUT. Y una de las áreas que se van a dar cuenta es en nuestro Science and Engineering Center y tenemos el Cubo, que es la pantalla en este momento más grande del mundo que está interactivo, es como un iPad de 2 pisos. Y eso es parte de nuestros programas donde QUT ofrece o se puede ver muchas de las áreas de investigación que estamos haciendo en este momento. Las otras cosas como ser estudiantes internacionales, tenemos un apoyo muy grande para ustedes. Tenemos apoyo individual, tenemos apoyo de emergencia, tenemos apoyo para las áreas de salud, áreas de inglés. Como parte de esto, es todo gratuito si llegan a estudiar con QUT y ser un estudiante internacional con nosotros. Ahora, por tener 52,000 estudiantes, significa que tenemos más de 650 cursos disponibles en QUT. Obviamente, hoy no voy a hablar mucho sobre las otras áreas porque hoy estamos más enfocados en las áreas de ingeniería y más que nada
la ingeniería de management que tenemos administrativa que mi colega Leonard les va a explicar un poquito más. Pero nada más para que se den cuenta la ampliedad que se puede hacer en QUT. Las áreas creativas tenemos de actuación, arquitectura, fashion, pueden ver música. IT tenemos como 12 áreas de enfoque y uno de esas que son muy populares es de Game Design y Data Analytics. Tenemos áreas de ciencias y matemáticas, negocios, ingeniería, tenemos de química, civil, eléctrica, aeroespacial, mecatrónica, pero el que vamos a hablar un poquito más hoy es el enfoque de Engineering Management con ustedes. Tenemos educación, salud y tenemos derecho como parte de los programas. Entonces tenemos mucha variedad para nuestros estudiantes de QUT. Lo que quería hablarles un poquito más igualmente es para entrar a los programas de QUT y específicamente de ingeniería, ustedes van a tener que tener un nivel de inglés. Nosotros le llamamos un IELTS, es el examen que nosotros por lo general usamos aquí, o otro que se llama TOEFL. Ahora, si van a hacer un IELTS para entrar a nuestro programa de ingeniería, van a necesitar un IELTS de 6.5. Si ustedes no tienen el IELTS de 6.5, significa que ustedes van a tener que hacer o estudiar antes de llegar a QUT, o nosotros les podemos hacer un paquete de inglés más el programa de ingeniería aquí en la universidad. Ahora, los programas de EAP que tenemos, hoy tenemos dos tipos de inglés como parte del programa. Entonces, tenemos un inglés general y eso es un inglés como se refiere, es general, donde los estudiantes pueden ser de 5 a 45 semanas de inglés. Las clases son de 15 estudiantes máximos por clase y son de 20 horas por semana de lunes a viernes. Esto es para que el estudiante pueda hablar y escribir mucho mejor el idioma de inglés, pero no es un inglés académico. Ahora, el inglés de EAP, que es el inglés de propósitos académicos, ese sí es el inglés que se va a requerir que hacer para poder entrar a los programas de la universidad. Dependiendo cuál es el nivel de inglés antes de iniciar este programa, tenemos el EAP 1, que es el equivalente como un IELTS 5 a 5.5. El EAP 2 es para poder ya entrar a un programa de IELTS 6.5. Y ese es el que los estudiantes por lo general van a hacer si van a hacer un programa de inglés para entrar directamente después del inglés al programa de ingeniería. Entonces, el EAP 2, por lo general, este programa dura de 10 a 15 semanas. Y les puedo decir, al final de esta charla, les voy a decir que tenemos muy buenos becas disponibles para ustedes por ser parte de Uninorte. Y por lo final tenemos programas de Pathway, de diplomas certificados, pero eso en realidad no vamos a hablar mucho de eso porque no es parte de nuestro programa con Uninorte. Entonces, ustedes van a entrar directamente a la maestría. Ahora, algo de importante de que ustedes tienen que saber cómo es estudiar en QUT. Nosotros somos una universidad aplicada. ¿Qué significa esto? Que nosotros hacemos teoría más práctica como parte del programa. Entonces van a ver ustedes que muchos de los programas, ustedes van a tener que hacer un poquito como el proyecto que va a hablar Leonard un poquito más antes de cuando hable un poquito sobre el programa. Pero obviamente muchos de los otros temas que nosotros cubrimos en QUT se tiene que hacer como un pequeño proyecto o van a tener que trabajar o algo de mucha práctica como parte del programa. La otra cosa es que cada semestre en QUT nosotros hacemos 4 materias como parte del programa y en cada materia tenemos un lecture que es la clase grande. Tenemos de estudiantes de 50 a 500 estudiantes como parte de los lectures. Estos lectures duran 2 horas y grabamos todo. En caso que ustedes estén enfermos o no pueden llegar a su lecture, ustedes pueden entrar en línea y poder ver todas las clases y por todo ese semestre, de todos modos, en línea. De ahí tenemos algo que se llama un tutorial. Y los tutorials son clases mucho más pequeños, mucho más interactivo con el profesor y ahí donde hay cualquier duda,
se hacen en esa clase del tutorial, y ahí es donde formamos los grupos para hacer proyectos juntos y todos esos casos. Entonces, ahí es donde sí es mucho más interactivo, y eso sí, tienen que llegar para cada clase. Entonces, así es como manejamos los programas de QT, y depende del programa que estén haciendo. A veces tenemos otras clases que tengan que hacer. Tal vez si es algo más que ver con el área de ingeniería o del management, tal vez tengan otra clase encima de eso. Pero por lo general son el lecture y un programa de tutorial como parte de QT. Al final, no voy a hablar mucho de esto, pero igual tenemos mucha investigación como parte de QT, y una de las áreas que tenemos es obviamente ingeniería y en administración, y eso es algo que si están interesados en estudiar una maestría o un PhD con QT, hay muchas oportunidades por hacer esto aquí en la universidad. Y obviamente tenemos unas buenas becas como parte de eso, de casi de $30,000 al año que estamos ofreciendo a los estudiantes. Más, obviamente, con el futuro, les voy a hablar un poquito más sobre las becas que tenemos disponibles con ellos. Ahora, hablando sobre las becas, les voy a decir que si ustedes van a hacer un programa de inglés general, estamos dando un costo a $275 por semana en este momento. Entonces, comparado a otras universidades, estamos casi al 50% de descuento en esto. Pero en el caso que hagan un inglés de EAP para entrar a su curso de la universidad, en este caso tenemos un descuento de 50% para ustedes por ser estudiantes de Uninorte. Entonces, algo que les vamos a dar de 50% si necesitan que tener el EAP con QT. Y si ustedes deciden de llegar y antes del 31 de este año, que no creo que sea posible, de julio de este año, si empiezan en línea, pueden tener hasta 15 semanas de inglés gratuito si es algo que están interesados en hacer con QT. En términos de las otras áreas de QT que tenemos becas, es para el programa de ingeniería, va a ser de 25% de descuento para ustedes. Obviamente es una beca mérito, que significa que ustedes tienen que tener un buen GPA, que sus grados sean buenos en Uninorte. Ahora, ¿cuáles son buenos grados en Uninorte? En QT, el equivalente de QT es un 6/7, sería como un 4.25 para estudiantes de Uninorte. Ahora, si ustedes aplican a QT y tienen un GPA, un promedio de 4.25, nosotros automáticamente les vamos a dar el 25% para todo su programa, que sería para 6 meses de QT. Entonces, algo que no tienen que, ustedes no tienen que meter más información para las becas. Estos automáticamente que aplican a QT, nosotros vamos a ver y poder darles las becas automáticamente para ustedes. No tenemos límite. Si tenemos 20 estudiantes de Uninorte que aplican y tienen buenas calificaciones, nosotros les vamos a dar a todos las becas de 25% para ustedes. Ahora, igualmente, con Colfuturo, si ustedes aplican a Colfuturo, ellos les pueden dar becas de QT para las áreas de ingeniería. Y hemos tenido muchos estudiantes en el pasado llegando con Colfuturo, aplicando con Colfuturo. Obviamente, son becas y también financiamiento. Entonces, tal vez unos de ustedes tienen que repagar ese monto de regreso a Colfuturo, pero es algo que les puedo decir que hemos tenido muchos estudiantes en el pasado que han aplicado a Colfuturo y han ganado esas becas y han llegado a estudiar con QT. En el caso que estén pensando tal vez hacer una maestría de investigación o un doctorado, ahí sí tenemos becas de 100% de QT. Entonces, ustedes no pagan ningún centavo y lo único que Colfuturo les va a dar es dinero para poder vivir en Australia. No van a tener que pagar nada para su curso de universidad aquí en QT. Si van a hacer las áreas de investigación como maestría o doctorados. Ahora, un poquito más sobre la vida estudiantil en QT. Como toda gran universidad, tenemos más de 100 clubes y sociedades aquí en el campus. Yo pertenezco a 2. Yo pertenezco a uno que se llama LASA, que es Latin American Student Association, que somos todos que
que somos profesores, trabajadores, estudiantes, que somos todos latinos, nos reunimos una vez cada semana. Hay estudiantes que enseñan español a los australianos y tenemos unos estudiantes de Brasil que también apoyan a estudiantes australianos y como los latinos para aprender un poco de portugués. Bailan salsa los miércoles. Igualmente, si llegan a Australia, se van a dar cuenta que los australianos no saben cómo bailar. Y es uno de los servicios que ofrecemos a los australianos aquí en el campus. Igualmente, tenemos 2 gimnasios, tenemos 2 piscinas olímpicas, tenemos instalaciones de 24 horas. Entonces, tenemos toda la infraestructura muy buena para poder estudiar y vivir como un estudiante aquí en la universidad. Al igual, nosotros podemos apoyarlos a ustedes, encontrar casa o apartamento con otros estudiantes a vivir cerca del campus de QUT. Por lo general, los estudiantes viven a 5 a 10 minutos caminando o en bicicleta al campus, entonces estamos muy cerca para poder estudiar, trabajar y obviamente vivir muy, muy cerca de un espacio muy cerca. En términos de los deportes, nosotros nos llamamos los Tigres de QUT y tenemos un estadio nuevo de fútbol. Llegó FIFA a verlo, que dijo que era adecuado para jugar fútbol. Ahí tenemos nuestro eSports Arena y para ustedes que no han escuchado de eSports, esto es para los estudiantes que quieren jugar deportes electrónicos, juegos electrónicos, para casualmente o hasta profesionalmente. Entonces tenemos cada día pueden entrenar los estudiantes y tenemos un equipo que siempre están ganando muchas competencias en todas partes del mundo para juegos electrónicos. Igualmente, eso es parte, si ustedes quieren hacer algo así, tenemos el eSports Arena como parte del programa. Y como les digo, los deportes más populares es el fútbol, que nosotros aquí en Australia le llamamos soccer. Tenemos rugby, dodgeball, badminton, voleibol y básquetbol, que son los populares. Y ahí pueden ver nuestro estadio nuevo que hicimos hace 2, 3 años pasados que lo construimos. Pero obviamente tenemos otros deportes como ciclismo, tenemos para Quidditch, como jugaba Harry Potter, tenemos surfers, si les gusta surfear, béisbol, rock climbing, tenemos casi cualquier deporte que pueden pensar, tenemos un equipo como parte del programa. Ahora vamos a hablar un poquito más sobre el programa de QUT con Uninorte y ahora le voy a decir a mi colega Leonard Fitzpatrick que les va a explicar un poquito más sobre el programa y cómo trabajamos este programa. Leonard, if you are there, could you, if you can just explain a little bit more about the articulation model, please. Hello, Leonard. If you can hear me, if you are able to talk a little bit more. No puedo escuchar mi colega. Entonces, tal vez lo que haga yo es, yo le explicaré un poquito más sobre cómo estamos trabajando el programa. Lo voy a hacer en inglés nada más porque lo tengo aquí en inglés, pero si hay cualquier pregunta les voy a poder explicar en español un poquito después. Pero aquí nosotros estamos haciendo la articulación entre el Masters of Engineering Management, que es el programa de QUT, y la maestría en Ingeniería Administrativa de Uninorte. Ahora, como este programa se trabaja, es como ustedes de la Universidad del Norte van a tener que hacer los primeros 3 semestres de la maestría de Ingeniería Administrativa en Colombia. Y ustedes van a terminar su programa de maestría de Ingeniería Administrativa en QUT con un semestre y al final del día ustedes van a tener una doble maestría. Entonces, ustedes van a terminar con el Master of Engineering Management y la maestría de Ingeniería Administrativa como parte de sus
4 semestres en Colombia y en Australia. Este programa se puede iniciar, bueno, en QUT tenemos 2 fechas de inicio. Tenemos en febrero, que por lo general es a finales de febrero o a mediados de julio. Entonces, eso es... Oh, hello. Oh, hello. Yes. Sorry, can you hear me okay now? Yes, I can hear you. Fantastic, Leonard. Okay. So Okay. I just done this page anyway. So if you want to, I'll put it to the next page because I Yeah, just thank finished you. about. Okay. So apologies, I don't understand why the audio was failing. Look, thank you. This is a great opportunity to talk about our Master of Engineering Management. Basically, this program is relatively unique because what we developed with this program was a dedicated program that's actually structured for students of engineering to have a managerial higher level of training, far and away beyond the traditional sort of business type training that an engineering graduate might pursue. So therefore we crafted with our partner UniNorte, this is the first time in Latin America such a program. So essentially what we have done, we have looked at the curriculum at UniNorte and really carried it across to our program to see where we could actually make a very smooth transition and recognise what students have already done. So in this program, you can start in either semester 1 or semester 2. So essentially the way that we've done, we've looked at the units. On the right-hand side, you'll see the units that we have looked at that you would have already completed or would be completing. And then we bring that across to our units of our standard study program in this degree. Okay, so you'll see that there's a lot of commonality, common ground of what you would have studied in Barranquilla. And so it's very exciting that, I suppose, through this program, it creates this avenue for you to be able to pursue your study, certainly within QUT, and really ramp up or increase your degree of expertise in the engineering space, but importantly, to be able to give you that additional dimension of managerial context, which in a traditional business or management type degree at the master level, you would not necessarily have. So this degree has been created for engineers specifically. Okay, and I suppose the main one I want to draw your attention to on this slide is the very last line, our project. Okay, this is very important. Okay, so essentially at our programs, it gives you the opportunity to pursue something of great interest to you, in applying the knowledge and training that you've had both in Barranquilla and at QUT. Okay, so Patrick, would you like to transition, please? Thank you. Okay, so this is the basic structure if you're coming in either July or the February intake of the units. So as Patrick has touched on before, you would be studying 4 units in a semester. Now, the project, you'll see here, project 2. So this is basically the second part of the project that you would start in Barranquilla. Okay, so it's quite well structured there. We don't have lots of options to be picking and choosing from because it's standard is only a 1-year program anyway, but the option there to be able to pursue your field of study in the project and really expand upon that in the international context, I think that's one of the real key attractions for this program for you. Okay, now Patrick, would you like to transition to the next slide? Thanks. So again, the project is the most critical element of this structured program. So essentially what you would need to be able to do is before you start with us or even start your application with us, we need to make sure that the project that you would be undertaking in Barranquilla, you can seamlessly transition into our project here at QUT. So essentially we have to make sure that we've got an academic supervisor that would be able to supervise your proposed topic. So it's very important that this is done at the earliest stages because there's no point in a student starting the project for doing that for 6 months and then finding that, oh, we can't enable you to continue that at QUT. So it's very important. So essentially, you'll submit your project outline to the coordinator for our Master of Engineering program and Master of Engineering Management program, sorry. Now, he will go through that project outline and maybe come back to you with some suggestions around that.
And sometimes there may need to be some slight reshaping of the scope of the project. But essentially, hopefully then he'll be able to find a supervisor for you. And by all means, you're welcome to provide a suggested academic that you may have already researched and found out that you think he or she may be a very good supervisor for you. So once your project proposal has been approved by the coordinator, only at that stage would you be applying formally for this articulation program. So in order to do so, you just need to be able to provide a copy of that confirmation from our course coordinator that would be submitted with your application. Okay, so it's just go through those processes. It's different from a standard degree commencement at QUT because of the project. Okay, it's very important that we make sure that you have all the things lined up to make sure that you have maximum chance of success in making a smooth transition. Patrick, thank you. Thank you, Leonard. Muchas gracias. Como pueden ver, como parte de este programa, el proyecto es la área más importante para nosotros. Por favor, si están pensando en llegar a Australia, como parte de este programa es hablar con su coordinador para platicar un poquito más sobre su proyecto con QUT. Entonces, es algo que quisiera decirles otra vez, porque sí es muy importante. Sin este proyecto no pueden llegar a Australia como parte de este programa de las universidades. Ahora, ya casi estamos terminando. Mira, tengo aquí preguntas, pero en realidad la otra cosa que quería darles es los contactos para QUT. Tenemos un Facebook page de QUT, tenemos el Instagram, tenemos blogs, tenemos también el QUT, que es todos los videos como parte de eso. Y igualmente, si tienen cualquier pregunta sobre el programa de QUT o quieren más información sobre Australia o cómo es vivir aquí, pueden ver ahí mis contactos de correo y teléfono, que es patrick.harney@qut.edu.au, y estaré más que contento para poder darles más información, para apoyarles a hacer su realidad estos viajes a Australia. Entonces, eso es más que nada, incluimos el programa de QUT y pues, no sé, Fiorella, si necesitamos, hay preguntas Sí, por ahí claro, para mí o Leonard. tenemos varias preguntas. Tenemos una pregunta, la primera es, ¿qué meses inician las clases y cuándo son los deadlines? Muy bien, eso. Entonces, para QUT, como habíamos dicho, los dos tiempos para iniciar el programa sería a finales de febrero o a mediados de julio. Entonces, si vamos a hablar de julio, vamos a hablar de febrero del próximo año, por lo general, estamos viendo que mínimo 3 meses para poder juntar los documentos para QUT. Igualmente, les voy a decir la verdad, QUT por lo general nada más nos lleva como 2 semanas para ver para ver la aplicación, para ver los documentos y darles cartas de oferta. Ahora, lo único que generalmente dura más tiempo es para obtener una visa para Australia, para estudiar en Australia. Eso a veces dura más de 1 mes, 2 meses. Por eso es importante de iniciar el proceso un poquito antes por las áreas de las visas. Ya sé y es algo importante saber que tenemos un representante de QUT la persona se llama Pamela, y ella nos va a apoyar mucho en términos para los estudiantes que están decidiendo de estudiar en QUT, de apoyarles a poner todos los documentos listos para la aplicación. Y la empresa se llama LAI. Entonces, no sé si podría mencionar eso, pero ella ha trabajado con QUT por más de 10 años. Entonces, puede apoyar a los estudiantes para formar todos los documentos para aplicar. Entonces, sería como 3 meses antes. Entonces, para febrero yo estuve pensando que tal vez para noviembre ya tener todos los documentos listos para poder aplicar a QUT, y eso significa que es tener, obviamente, el proyecto ya casi listo para ponerlo como parte de la aplicación.
Para los estudiantes que están pensando en llegar en julio, vamos a decir del próximo año, yo estoy pensando que febrero a marzo sería para tener todos los documentos listos para enviar a QUT. Entonces, esas serían las fechas para poder estar a tiempo y no estar haciendo mucho pánico para poder tener todo listo y tener las visas listas para llegar a Australia. Ok, perfecto, mil gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué requisitos tiene la beca Colfuturo para la maestría en investigación del 100%? Lo bueno para ese de 100% es tienen que aplicar a QUT. Obviamente, tener su research paper. Generalmente estamos preguntando para el proyecto de 500 palabras para que nos envíen a QUT. Nosotros tenemos que aceptar ese proyecto y por lo general es una indicación que sí, que tenemos al proyecto con el estudiante de Uninorte, por ejemplo, y de ahí el estudiante aplica a Colfuturo. Ahora, les voy a decir, las buenas noticias es que los últimos 2 años para las becas de Colfuturo de investigación los que aplican han obtenido el 100%. Entonces, por lo general, lo único que está buscando Colfuturo es que QUT les tenga que han tenido una carta de oferta de nuestra universidad para el estudiante y por lo general el estudiante gana el 100%. Entonces, no estamos viendo de las áreas como las otras becas que estamos viendo, que tenían que tener un buen GPA de 4.25 para los de investigación. Más que nada están viendo que QUT está ofreciendo la carta de oferta al estudiante y de ahí Colfuturo por lo general están dando a todos los estudiantes que aplican a Colfuturo y tienen una carta de oferta de QUT el 100% de beca. Ok, perfecto. Pero en sí es más difícil, podemos decir, el proceso para investigar en QUT puede llevarse un poquito más de tiempo. Entonces, estamos hablando anteriormente 3 meses para investigación. Por lo general son 6 meses para el área de aplicación, para obtener un profesor para apoyarles en su research paper y todo eso. Entonces, eso sí lleva el doble para el proceso de aplicación. Entonces, es algo que tener en cuenta. Ok, perfecto. Tenemos una pregunta en cuanto a ¿cuándo abren las fronteras en Australia? O sea, actualmente, ¿cómo está la situación allá? Muy buena pregunta. Mira, primero, la situación en Australia, estamos muy afortunados que no nos ha pegado muy fuerte el COVID, tal vez porque seamos una isla gigante y no tenemos fronteras con otros países, podemos decir. Entonces, en este momento, yo estoy trabajando en el campus, todos los estudiantes regresaron a las clases. Si estás caminando en el medio de la ciudad aquí en Brisbane, no hay nadie, hay personas con máscaras, pero en realidad la vida es muy normal. Tuvimos un partido de fútbol aquí australiano y tuvimos casi 80,000 gentes en el estadio. Entonces, la vida aquí en Australia es muy, muy normal. Ahora, ¿cuándo vamos a abrir las fronteras? Es una muy buena pregunta. Yo, en este momento, no sabemos. No estamos 100% seguros, pero parece ser que es muy seguro del gobierno que como que ha dado un poquito de información que es muy probable que se va a abrir para febrero del próximo año. Ahora, no es 100%, pero creo que porque en esas fechas podemos decir ya muchos de los otros países, como en Australia igualmente, vamos a estar todos vaccinados y podemos decir que eso es lo importante. Entonces, es algo que estamos viendo que es muy probable que será para febrero del próximo año. Entonces, para estudiantes, nosotros pensamos que es bueno que ya inicien ese proceso para sus visas, para los programas, para iniciar el próximo año en Australia, porque estamos muy seguros que ya van a abrir para ese entonces. Pero igualmente es algo que no podemos garantizar hasta que el gobierno nos dé la luz verde para que puedan llegar gente para estudiar en Australia. Pero en este momento parece ser que va a ser febrero, pero todo tiene con el vaccine que nosotros le llamamos aquí, que toda la gente en Australia vamos a estar ya vaccinados para diciembre y creo que va a ser como parte del proceso de
estudiantes internacionales como visitas a Australia, tener que están vaccinados en sus países. Entonces, creo que va a ser algo muy importante de eso, pero en realidad no estamos 100% seguros. Ok, perfecto. Mil gracias. Muchísimas gracias, Patrick y Leonard. We would like to thank you for your special participation and invaluable contributions. And we also want to thank you, all our viewers, for participating in the 5th version of Cátedra Global. We would like to invite you to continue to keep watching our different schedule of Cátedra Global. And we will be having Cátedra Las Américas on the 13th of May and Cátedra África on the 10th of June. So have a nice day. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y otra vez les agradezco por estar hoy en día. Adiós. Un gusto. Thank you very much. Los siguientes contenidos de Uninorte.co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.